Gracias por la invitación para hablar sobre biomarcadores en psoriasis con un enfoque particular en predicción de respuestas. Hablaré sobre 4 grandes áreas y primero la definición, la bibliografía y terminología sobre biomarcadores. Es muy confusa, por lo que conviene empezar con una definición. El término biomarcador es una abreviación de marcador biológico. Esta es una definición del grupo de trabajo de la FDA-NIH usado por las reguladoras como la FDA y se los describe como una característica medida objetivamente y evaluada como indicador de procesos biológicos normales, procesos patógenos o respuestas a una intervención, inclusive una intervención terapéutica. Así que hay muchos biomarcadores en este marco tan amplio y de diferentes tipos. La FDA incluye a todos estos aquí, desde los parámetros clínicos que ustedes conocen bien, imágenes, hasta los biomarcadores moleculares muy investigados y recientemente biomarcadores digitales, que son los datos captados por dispositivos electrónicos usados por pacientes para medir procesos patológicos fisiológicos y otros desenlaces notificados por pacientes. Todo esto entra en el ámbito de la FDA, mientras que la Agencia Europea de Medicinas solo considera a las moléculas biológicas y destacamos que el biomarcador perfecto está en la ruta causal de la exposición. Entonces, en cuanto a la respuesta a tratamientos, esto va de la exposición a la droga hasta el resultado. Y esto es porque si el biomarcador está en la ruta causal, solo va a ser afectado por la exposición, mientras que el biomarcador imperfecto está alejado de ella y por eso es más probable que sea afectado por otros factores, además de la exposición o la droga de interés. La FDA-NIH también describió categorías de biomarcadores cuyos nombres se superponen, también sus funciones se superponen y, especialmente en cuanto a respuesta a tratamiento. Están los predictivos, por ejemplo, que identifican a los individuos con más probabilidad de experimentar una efectividad favorable, como efectos adversos o resultados desfavorables a la intervención o exposición a biomarcadores de interés. Simplemente son los que se detectan los que detectan una respuesta a una intervención y se subdividen en biomarcadores farmacodinámicos y también en endpoints subrogados. Y en los ensayos solemos usar como endpoint privado uno que esté subrogado al resultado clínico de interés solo para mayor eficiencia. Un buen ejemplo es la enfermedad cardiovascular. En los estudios solemos tener sustitutivos como el ateroma o la rigidez arterial y están los biomarcadores de monitoreo como los estudios de función hepática que se miden repetidamente y detectan el impacto de una intervención. Pero es útil recordar estas categorías cuando pensamos en cómo usar mejor los biomarcadores en práctica clínica y en áreas de oportunidad. ¿Para qué son útiles los biomarcadores en psoriasis? Bueno, en cuanto a los biomarcadores terapéuticos, ellos mejorarán la efectividad y seguridad de cualquier intervención, justamente porque en la práctica clínica actual usamos un solo tipo de tratamiento para todo. Y todas las psoriasis en placas crónicas son tratadas del mismo modo. Hacemos una intervención y como sabemos que la enfermedad tiene una gran heterogeneidad clínica, los resultados pueden ser variables
e imprevisibles, mientras que el modelo consiste en que si podemos identificar subtipos de psoriasis mediante la caracterización, podemos dirigirnos a ellos con más precisión y con cualquier intervención terapéutica. Por ello, se puede pronosticar el desenlace con más efectividad y como hay menos impacto colateral involuntario en otras rutas, tendremos menos efectos adversos. Y en estos subtipos están los endotipos, en los que para entender la partícula molecular que subyace en la ruta molecular de un paciente, podemos identificarla con un biomarcador molecular alineado y luego dirigirnos a esa ruta y seleccionar una intervención determinada o particular. Un ejemplo excelente es la psoriasis pustulosa generalizada, PPG, en la cual se identificó el IL-36 como indicador específico en el subtipo PPG y que cuando se apunta a este con anticuerpos monoclonales IL-36, la efectividad es enorme. Pero claro que se argumentó que la PPG es clínicamente diferente, mientras que en cuanto a oportunidades de tratamiento, no tenemos muchas drogas para psoriasis en placas, que es la forma más común de psoriasis, y no necesitamos biomarcadores predictivos, ya que nuestros tratamientos son muy efectivos y seguros. Y esta puede darse especialmente en la última partida de estos, como por ejemplo en el P19. En este ensayo, en la parte superior izquierda, vemos una IgA que mostró piel limpia o casi limpia en más de 80% de los pacientes y por ello no se necesitan biomarcadores predictivos, pero podríamos necesitar predictivos que pronostiquen recaídas. Estos servirían para detener el tratamiento con una droga al poder identificar a los individuos que tendrán recaídas y cuándo la tendrán y anticiparnos antes de que surjan evidencias. Esto sería muy beneficioso. Entonces, en este ensayo, de nuevo se detiene la terapia y se rastrea la respuesta y de nuevo aquí vemos que aún después de 48 semanas, 40% de los pacientes no habrán tenido recaídas y podríamos imaginar un biomarcador de monitoreo para monitorear las recaídas y luego retomar la droga o hacer pronósticos en individuos en los que se puede parar la droga de forma segura ni bien están en remisión. Entonces, tal vez la oportunidad esté en las nuevas partidas de biológicos en esta área o en pronosticar efectos adversos raros, pero muy graves, como la desmielinización con antagonistas TNF. Por lo que creo que aún hay muchas necesidades en psoriasis y en 2022 estamos familiarizados con toda una gama de biomarcadores. Tenemos mediciones clínicas, disposiciones para exámenes, algoritmos para identificar pacientes con ritmo de enfermedad cardiovascular o síndrome metabólico y tenemos excelentes planes de estudio, monitoreo para terapias sistémicas. Y de hecho, el peso es un muy buen biomarcador clínico. No solo pronostica respuestas genuinas a tratamientos. Por ejemplo, por datos del Reino Unido, en una gran cohorte se demostró que hay 50% menos de probabilidad de respuesta a una terapia con biológicos si el individuo tiene más de 110 kilos. También es un biomarcador de susceptibilidad. El aumento de peso aumenta el riesgo de desarrollar psoriasis y también es un biomarcador predictivo, ya que puede identificar a aquellos con más riesgo de padecer una forma más grave de psoriasis. El otro biomarcador en la clínica actual es el principio de monitoreo terapéutico de la droga, que relaciona la exposición a la droga, midiendo el nivel de la droga con la respuesta al tratamiento. Y podríamos decir que este es un biomarcador perfecto porque está en la ruta causal. Y ahora hay buenos datos, especialmente en terapia con antagonistas TNF, que muestran que un nivel de droga
droga en suero, en este caso adalimumab, está correlacionado con la respuesta al tratamiento en muchas enfermedades inmunomediadas, por lo que sirve para monitorear, pero también es un predictivo, ya que el nivel de droga puede pronosticar una respuesta 6 meses más tarde. Por lo que investigamos esto usando niveles de droga muy precozmente, a las 4 semanas, y el posinicio de una terapia pronostica la probabilidad de una piel limpia o casi limpia a los 6 meses con precisión razonable. Entonces, este biomarcador está disponible, pero su implementación en la práctica clínica sigue siendo baja y lenta. Después voy a hablar sobre esto. El panorama de investigaciones está repleto de estudios de biomarcadores. Intentamos contrastar esta información hace poco en colaboración con el IPC y Biomap, un grupo europeo que investiga y valida biomarcadores en psoriasis, y al realizar muchas búsquedas HITS, identificamos 51 estudios específicamente sobre biomarcadores de respuesta a tratamientos, y hay preponderancia de estudios genéticos y algunos también proteómicos, todos en fase de descubrimiento y ninguno que demuestre utilidad clínica establecida. Hay mucha redundancia en la investigación, importantes fallas metodológicas, pero en base a una serie de parámetros seleccionamos candidatos potenciales que podrían ser interesantes, útiles e importantes en futuras investigaciones. Y puede que haya habido muchas investigaciones sobre la utilidad del HLA-C0602, que es el principal alelo de susceptibilidad de la psoriasis. Y se han descubierto que respuestas con ustekinumab en individuos HLA-C0602 positivos muestran un riesgo mayor de alcanzar un PASI 90, y tomamos eso y nos preguntamos si esto no sería útil para decidir si una persona debería recibir un antagonista TNF o bien ustekinumab. Es cierto que esta droga es antigua, pero debería ser validada. Y el mismo principio podría aplicarse a las nuevas AP19, pero descubrimos que en individuos HLA-C0602 negativos, estos podrían responder más al adalimumab que al ustekinumab. Y cuando estratificamos la población en pacientes con y sin artritis psoriásica, esa diferencia pareció ser aún mayor, por lo que pacientes HLA-0602 negativos con artritis psoriásica tenían más probabilidad de reaccionar al adalimumab que al ustekinumab en la piel, que es lo que nos importa en este estudio. El valor y la utilidad clínica de esto no han sido determinados aún, pero todo esto sugiere que podrían haber subtipos diferenciados de individuos, pero sí sugiere que tenemos más probabilidad de responder a una terapia con antagonistas TNF y tal vez tener una enfermedad más dominada por TNFs. Esto es interesante porque el HLA-C también está asociado con un fenotipo particular, un fenotipo clínico. Por eso pacientes con HLA-C0602 tienen mayor probabilidad de tener psoriasis gutata, fenómeno de Koepner, grandes placas en HLC-0602 negativos y un inicio más tardío de la enfermedad. Por esto, algo de esto puede traducirse al fenotipo clínico, y observamos dos grandes grupos en el Reino Unido. También está el indicador de que los pacientes HLA negativos también están asociados a niveles más altos de adiposidad. Se les mide el IMC, peso, contorno de cintura, y también está asociado con una carga algo mayor de enfermedad cardiometabólica con comorbilidad. Aunque cuando se ajustó totalmente el modelo, solo la hipertensión resultó ser el indicador más importante. Pero esto sugiere que este estatus de HLA podría discriminar subtipos clínicos determinados y tal vez destacar subtipos moleculares. Pero como dije, implementar biomarcadores potencialmente interesantes es una tarea enorme, es cara y es prolongada.
Y esto se debe a la ruta, desde la identificación, pasando por la evaluación de la validez clínica, hasta la implementación en la clínica. Y aún con un buen biomarcador se necesitan laboratorios, se necesita capacitación, a la aceptación del paciente, de manera que se ha de recorrer la ruta que les mostré antes en el estudio reciente dirigido por Paula Di Meglio del Stratified Medicine Consortium del Reino Unido, en el que investigó y usó altas técnicas de información para definir potenciales biomarcadores, candidatos de respuesta al tratamiento con adalimumab. Y ella observó 7 importantes subgrupos inmunes presentes en el pretratamiento de sangre y en las semanas 1, 4 y 12 en 16 pacientes que recibieron adalimumab, usando la combinación de microscopía y citometría de flujo, identificando cuáles células habían pasado por translocación del NF-κB. Y lo que descubrió fue que esas 2 células dendríticas tipo 2, que requerían un fenotipaje más profundo de células circulantes, descubrió que en ellas había el grado de fosforilación, que era un biomarcador predictivo de no respuesta al adalimumab. Y ella continuó haciendo estudios mecanísticos para demostrar que esto estaba en la ruta causal. Y luego vino un descubrimiento y replicación y luego la validación de una cohorte independiente. Y la precisión parece ser muy alta, pero el estudio fue solo con 14 individuos, por lo cual tener una validación clínica para usos clínicos requiere más inversión y más tiempo, por lo que esa vía, sobre todo en el contexto terapéutico tan cambiante, es un gran desafío, es muy difícil. Y esto, especialmente, como dije antes, en el contexto terapéutico tan cambiante, es un gran desafío. Cuando se tiene el biomarcador, el proceso puede avanzar y también algunos de los biomarcadores que hemos descubierto tienen un efecto muy pequeño, por lo que deberíamos combinarlos todos para tal vez alcanzar un resultado clínicamente útil. Pero allí hay una oportunidad, ya que tenemos óptimos resultados, tecnologías de información, abordajes integradores de modelos multimodales y colaboración, no solo en la comunidad psoriásica, sino también en la de enfermedades inmunomediadas, porque muchas de las drogas usadas en psoriasis se usan también en esas enfermedades, por lo que existe la oportunidad de desarrollar biomarcadores que podrían ser usados en diferentes enfermedades, lo cual torna la implementación más útil y viable. Y hay una serie de iniciativas paneuropeas y de Estados Unidos para contrastar y depurar y armonizar datos que pueden usarse para descubrimientos y validación precoz. Bueno, llegamos al final de la charla. Este es un reconocimiento a todos los que participaron de los trabajos que presenté hoy. Espero que la discusión del panel sea interesante. Seguro que sí. Muchas gracias.